personas en el mundo. Descubrimos que, aunque la mayoría de países reconocen la dignidad humana como un derecho fundamental y cuentan con leyes firmes, en la práctica la aplicación de estas normas es limitada. La brecha se refleja en la débil coordinación entre instituciones, la falta de cooperación internacional y la falta de asistencia efectiva a las víctimas de este delito. Muchas víctimas no denuncian debido al miedo, la desconfianza en las autoridades o el desconocimiento de sus derechos. Esto reduce significativamente la efectividad de las leyes. La trata no es un tema lejano ni una noticia más en los medios. Es una realidad que destruye vidas, rompe familias y apaga sueños. Millones de personas, la mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, son engañadas, explotadas y privadas de su propia libertad. Y lo más doloroso es que muchas veces ocurre frente a nosotros sin que lo veamos. Este delito, considerado una de las formas más graves de la esclavitud moderna, vulnera los derechos más esenciales del ser humano, la libertad, la dignidad y la integridad. No distingue fronteras, edades ni condiciones, puede estar más cerca de lo que imaginamos. En el Perú, la trata de personas ha crecido silenciosamente, alimentada por la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. A esto se suman nuevos factores como la crisis migratoria y las secuelas de la pandemia que han ido aumentando y la gran vulnerabilidad de miles y miles de personas, especialmente mujeres y adolescentes. Pero la trata no solo se origina en la necesidad, también nace de la indiferencia, de la falta de empatía, del silencio de mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Nuestro trabajo adopta un enfoque cualitativo, de tipo básico documental y con un nivel descriptivo explicativo. Su propósito es analizar la brecha entre el marco normativo internacional sobre la trata de personas y la efectividad real de su aplicación en distintos contextos nacionales. Se desarrolla desde una perspectiva jurídica y crítica, buscando comprender cómo las normas se aplican o dejan de aplicarse en la práctica institucional y judicial. El enfoque que utilizamos es cualitativo, porque se basa en el análisis de normas, tratados, jurisprudencia, informes institucionales y doctrina especializada. A través de una revisión interpretativa y crítica, se identifican las tensiones entre los compromisos internacionales y su eficacia real en la protección de las víctimas y persecución del delito. El estudio es de tipo básico y documental, ya que busca analizar y sistematizar información teórica y normativa sobre la trata de personas. Su nivel es descriptivo-explicativo. En primer lugar es descriptivo porque se detalla el marco legal e institucional existente. En segundo lugar es explicativo porque se determinan los factores que limitan la eficacia de las normas y políticas públicas frente a la realidad. Nuestro diseño metodológico se centra en la revisión documental y comparativa. Se analizaron instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. También se revisaron legislaciones nacionales, jurisprudencia internacional y nacional, informes institucionales y doctrina especializada. En total se examinaron 12 fuentes jurídicas y académicas, seleccionadas por su vigencia y relevancia. Para recolectar la información se aplicó la técnica de análisis documental, utilizando fichas de lectura y de análisis jurídico. Estas permitieron organizar los datos en categorías temáticas como el marco legal internacional, las políticas nacionales, la protección de las víctimas y la eficacia institucional. Se realizó un análisis de contenido y comparación normativa para contrastar los compromisos internacionales con su grado de implementación real. La investigación se apoya en un marco jurídico integral, que abarca los niveles internacional, regional y nacional. Entre los instrumentos clave figuran el Protocolo de Palermo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional, como los casos Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil y Rancef versus Chipre y Rusia, refuerza el deber estatal de prevenir, investigar y sancionar la trata.
Finalmente, en el contexto peruano, destacan la Ley 28950 y el artículo 153 del Código Penal, que tipifican el delito y garantizan la protección de las víctimas. En conjunto, este marco permite evidenciar la brecha existente entre la normativa y su aplicación efectiva, que constituye el núcleo del análisis de nuestra investigación. La trata de personas es una de las violaciones más graves a la dignidad humana. Cada año, cientos de peruanos y peruanas son captados, trasladados y explotados adentro y fuera del país. A continuación, analizaremos los principales hallazgos sobre esta problemática, a partir del marco legal peruano, los tratados internacionales y la jurisprudencia más relevante. En el Perú, la lucha contra la trata se cimienta en la Ley número 28.950, Ley contra la Trata de Personas, que incorpora los estándares del Protocolo de Palermo de 2000. Este instrumento internacional obliga a los estados a prevenir, reprimir y sancionar la trata y a proteger y asistir a las víctimas. A nivel regional, el Convenio de Consejo de Europa de 2005 plantea un enfoque integral y centrado en los derechos humanos, promoviendo la cooperación entre países y el apoyo a las víctimas. En el derecho comparado, algunos países que reciben víctimas peruanas como Argentina han adoptado medidas más detalladas. Su ley número 26.364 garantiza que las víctimas no sean penalizadas por delitos cometidos como consecuencia de la trata y dispone mecanismos de restitución económica y acompañamiento integral. En el caso peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple un papel clave al brindar asistencia consular a las víctimas peruanas en el extranjero. Sin embargo, diversos especialistas y organismos internacionales coinciden en la necesidad de crear un protocolo consular especializado que permita una atención más rápida, coordinada y con enfoque de derechos humanos. En el ámbito jurisprudencial, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado criterios esenciales para entender el alcance de la trata de personas. La Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, determinó que la situación de trabajadores constituía una forma moderna de esclavitud, al evidenciarse un control absoluto de los perpetradores sobre las víctimas, anulando su libertad y dignidad. Por su parte, el Tribunal Europeo, en el caso Rantsev versus Chipre y Rusia, estableció que la trata de seres humanos está comprendida en el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que se trata sobre una práctica esencialmente explotadora. Este fallo subrayó que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar con diligencia cualquier indicio de trata, incluso cuando las víctimas sean extranjeras. Ambos tribunales coincidieron en que la falta de acción estatal, la impunidad y la discriminación estructural, especialmente hacia personas en situación de pobreza o bajo nivel educativo, constituyen violaciones directas de las obligaciones internacionales de los estados. La situación en el Perú, respaldada por datos recientes, refleja una problemática persistente y un fuerte sesgo de género. Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el año 2024, el 99.5% de las víctimas de trata fueron mujeres y el 73% correspondía a niñas y adolescentes. Entre 2021 y 2022 se identificaron a 1.908 víctimas, de las cuales el 43% tenía entre 13 y 17 años de edad. El método de captación más frecuente es la oferta engañosa de trabajo, presente en el 93.9% de los casos registrados en el año 2022. En cuanto a las finalidades, la explotación sexual con un 63.2% y la explotación laboral con un 30.7% son las más comunes. El Perú, además, tanto país de origen como de destino de víctimas, muchos ciudadanos peruanos son explotados sexual o laboralmente en Chile, Argentina e Italia. De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, entre enero y junio de 2025 se registraron 1.229 víctimas, lo que demuestra un incremento sostenido y preocupante en los últimos años.
Estos datos confirman que la trata de personas en el Perú sigue siendo un desafío urgente. Fortalecer la legislación, mejorar la cooperación internacional y asegurar una atención consular efectiva son pasos esenciales para garantizar los derechos a las víctimas. En definitiva, la lucha contra la trata exige no solo sancionar a los responsables, sino también actuar con debida diligencia y sin discriminación, garantizando una protección integral, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres. Solo mediante un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional será posible erradicar esta grave vulneración de los derechos humanos. La discusión evidencia que, pese a existir una sólida normativa internacional y nacional en la lucha contra la trata de personas en el mundo, su aplicación práctica presenta grandes limitaciones que permiten su permanencia en la actualidad. Diversos informes, como los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio del Interior, advierten sobre la limitada respuesta del Estado y la baja efectividad institucional frente a este problema. El análisis de casos judiciales confirma esta situación. Sentencias relevantes como Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil y Ramses versus Chipre y Rusia demuestran que la implementación real de estos medios estatales sigue siendo insuficiente, incluso en países como el Perú. Esto refleja una desconexión entre los compromisos asumidos de los países y su aplicación efectiva. Aunque tratados como el Protocolo de Palermo y los convenios del Consejo de Europa conforman un marco legal completo, su eficacia se ve restringida por la escasa coordinación institucional y la limitada cooperación internacional, tal como señala la organización Human Rights Watch. En consecuencia, los Estados deben fortalecer la coordinación entre instituciones, capacitar a las autoridades en derechos humanos e identificación temprana de víctimas y promover la cooperación internacional más efectiva. De manera especial, se requiere protección real para víctimas migrantes y menores de edad, quienes representan el grupo más vulnerable y desprotegido. En síntesis, la efectividad de las leyes contra la trata de personas en el mundo se basa en la aplicación práctica y del compromiso real de las instituciones. Es indispensable crear protocolos consulares especiales, políticos, sostenibles de reinserción social y campañas de sensibilización que reduzcan el miedo y la desconfianza que impiden la denuncia y el acceso a la justicia de las víctimas. Cuando tenía 13 años y murió mi mamá, mis hermanos se fueron con sus respectivos padres y me costó mucho trabajo darme cuenta que realmente me había quedado sola. Fui con Elisette y ella primero fue muy buena onda conmigo, me dejó vivir en su casa. Era casada, tenía 5 hijos y era sexoservidora. Y después empezó a pedirme favores. Me dijo que el papá de mi hermana estaba muy enfermo y que si no lo operaban se podía morir, que necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo. Me hizo hacer cosas horribles. Me encontré a mi hermana un año después y me enteré que su papá nunca estuvo en el hospital. En ese momento me di cuenta que ¿qué estaba haciendo ahí? Me quería escapar, pero no sabía cómo porque en el fondo me daba mucho miedo. Una vez, en un hotel, Elisette me golpeó enfrente de un cliente. Me golpeó muy feo porque yo no aceptaba hacer lo que el cliente me pedía. El cliente, después de que Elisette dio el servicio, me pidió hablar a solas y me regañó que porque si yo quería estar en ese trabajo tenía que hacer lo que él me pidiera porque me estaba pagando. Salí llorando de la habitación. Me encontré con un camarero. Él me dijo que qué tenía y yo le dije que la verdad
me ayudara a salir de ahí, porque yo tenía apenas 16 años y no la mayoría de edad, como el ISET me dijo que yo tenía que decir. Él me ayudó a escapar. Gracias a la Fundación Reintegra es que ahora tengo esperanza de estudiar. Quiero estudiar Derecho, quiero ayudar y que otras niñas no pasen por lo que yo he vivido. Hola, mi nombre es Ana. Tenía 16 años cuando una mujer llegó a mi pueblo prometiéndome un trabajo como mesera en otro país. Dijo que podría ayudar a mi familia, que al final podríamos salir adelante. Recuerdo la emoción de mi madre cuando me vio empacar. No sabíamos que ese viaje sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar, me quitaron el pasaporte y me dijeron que tenía que trabajar para pagar la deuda del viaje. Las promesas se convirtieron en amenazas, las risas en miedo. Pasaron meses y ya no sabía quién era. No podía hablar con nadie, ni pedir ayuda. Solo me repetía a mí misma, algún día saldré de aquí. Un día una mujer de una organización me vio y me ayudó a escapar. Gracias a ella puedo volver a mi país. Hoy todavía me cuesta hablar de lo que viví, pero lo hago porque sé que muchas mujeres como yo, con un sueño, con un deseo, están afuera. Y ruego que me escuchen. Nadie debería perder su libertad por confiar en un sueño. El análisis de la trata de personas a nivel mundial revela que este delito continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han consolidado el principio de responsabilidad estatal, exigiendo que los países adopten medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar la trata, garantizando además la reparación integral de las víctimas. Los datos y experiencias de distintas regiones, incluido el Perú, demuestran que la pobreza, la desigualdad de género, la falta de oportunidades y la impunidad siguen siendo factores que perpetúan en este fenómeno. La cooperación internacional y la sensibilidad social son esenciales. Sin ello, la brecha entre la norma y la realidad seguirá afectando a miles de víctimas en todo el mundo. En el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un precedente clave al reconocer que la falta de protección estatal frente a la trata está estrechamente vinculada con la discriminación estructural y la desigualdad económica. La Corte evidenció que la vulnerabilidad de las víctimas, marcada por la pobreza, el analfabetismo y la baja escolarización, fue el elemento que facilitó su captación mediante engaños. Este precedente demuestra que las políticas contra la trata no deben ser neutrales, sino que deben abordar las causas profundas del problema, la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo. A pesar de los avances normativos alcanzados en los últimos años, la trata de personas sigue siendo un fenómeno estructural sostenido por factores socioeconómicos, de género y migratorios. En el caso del Perú, aún persiste una brecha entre el marco jurídico y su aplicación efectiva, lo que se refleja en deficiencias en la prevención, en la persecución penal y en la protección real de las víctimas. En consecuencia, la lucha contra la trata exige acciones integrales que combinen la norma jurídica con políticas públicas inclusivas, capaces de transformar las condiciones sociales que hacen posible la explotación humana. Esta es la realidad que traspasa las pantallas.